Historia de una breve alma en pena, de Patricia Esteban Herrés. Sentía que la tía Moncita me vigilaba con sus ojos tristes desde el retrato de la pared cada vez que entraba en la alcoba de mi abuela para desearle las buenas noches. Por eso procuraba no mirar hacia la cabecera de la cama y salía de allí cuanto antes, aunque sabía que en ningún rincón de la casa lograría librarme de su presencia. Era difícil no pensar en Moncita, sobre todo teniendo en cuenta que mi abuela insistía verano tras verano en que ocupara su habitación. Yo no me atrevía a decir nada, pero me daba mucho miedo dormir en la misma cama donde la tía había agonizado 40 años atrás. Además, siempre encontraba frías las sábanas de hilo al acostarme. Mi padre me había contado muchas veces la historia de aquella tragedia, tantas que me sabía de memoria cada detalle. Sucedió la tarde del 6 de julio de 1945. Como de costumbre, la tía Moncita estaba jugando con sus dos hermanos en el corral cuando de pronto empezó a quejarse de dolor de tripas. Acababan de merendar y la abuela pensó que se trataba de un simple empacho porque, desobedeciendo sus órdenes, los tres se habían atiborrado de ciruelas verdes recién cogidas del árbol. Les echó una buena reprimenda y mandó a Moncita a la cama sin cenar. Pero por la mañana no había signos de mejora y al tomarle la temperatura descubrió, alarmada, que la niña tenía las mejillas ardiendo. Mandó al hijo de unos vecinos a casa del doctor, pero la esposa de éste le dijo al muchacho que había tenido que desplazarse al amanecer a una aldea cercana para asistir en un parto complicado y que a la vuelta le daría el aviso. El médico tardó más de 7 horas en acudir a casa de mis abuelos y cuando llegó encontró a Moncita sumida ya en pleno delirio. Poco pudo hacer, aparte de diagnosticar una peritonitis aguda, recetar paños húmedos para la frente de la enfermita y mandar llamar al párroco. Mi padre todavía recuerda cómo su hermana no cesaba de gritar que se estaba quemando por dentro y pedía agua a gritos, mientras un corro de vecinas vestidas de negro rezaba por ella en el pasillo y mi abuelo se emborrachaba en la tasca del pueblo. La abuela no habría de perdonar nunca a su marido y no volvió a dirigirle la palabra. Por eso, cuando el abuelo murió, de puro aburrimiento, dice mi padre, ni siquiera se molestó en guardar luto. Ella se tenía por viuda desde el mismo día en que vio morir sola a la niña de sus ojos. Tras la muerte de Moncita, la abuela se dedicó a honrar su memoria en cuerpo y alma, sin acordarse apenas de que aún le quedaban 2 hijos en pantalones cortos. Ambos crecieron cada vez más distanciados de ella y abandonaron tan pronto como pudieron la casa, ya convertida en museo del breve paso de su hermana por la tierra. Se marcharon aliviados a estudiar a la ciudad, donde posteriormente encontraron trabajo y fundaron sus propias familias. Pocos años después nacieron mis 2 primos mayores y a continuación llegué yo, que ostenté el dudoso honor de ser la única chica de entre todos los nietos de la abuela. Sospecho que ella vio en mí la única oportunidad de tener una niña cerca que le quedaba, porque apenas 1 hora después del parto se presentó en la habitación del hospital, exigió ser mi madrina e intentó sobornar a mi exhausta madre para que me bautizara con el nombre de Moncita. Pero afortunadamente mi padre, muy en su papel de eterna oveja negra, se negó en redondo a cumplir aquel deseo y alegó que una niña pequeña no tenía que cargar con el nombre de una muerta, sobre todo si el nombre en cuestión le parecía horroroso. Recuerdo que siempre sentí un miedo cerval hacia mi abuela, que me escabullía por instinto de sus abrazos y que temía como ningún otro niño que yo haya conocido la llegada del verano. Me aterraba su extrema delgadez de esqueleto, su peinado inmóvil, el diente de oro que centelleaba en uno de los laterales de su boca cada vez que sonreía. Nada escapaba a sus ojos, y yo lo sabía mejor que nadie, puesto que todos los meses de julio se convertía en mi carcelera. Año tras año se repetía la misma historia. Para Navidades nos recordaba con una de sus sonrisitas que yo debería pasar unos días de veraneo en la casa del pueblo. Tener a la niña cerca le hacía bien, decía, la aliviaba de haber perdido a su pimpollo en lo más tierno de la infancia. Así que la víspera del 1 de julio, mi madre se ponía a hacer mi escueto equipaje con un suspiro, metiendo en nuestra única maleta la ropita nueva, 2 vestiditos de tirantes, un par de pantalones cortos,
varias mudas y unas sandalias, que me había comprado para la ocasión. Nunca me atreví a decirle que mis cosas iban a parar de la maleta al armario de mi cuarto en cuanto llegábamos a casa de la abuela y que solo salían de allí para ser empaquetadas de nuevo el día antes de regresar a casa. Yo tengo ropa mucho más bonita para ti, linda, ya verás, esta puedes ponértela a la vuelta, me explicaba con una de sus sonrisas postizas. Luego se iba un momento a su habitación y la oía trastear con su manojo de llaves antiguas. Suspiraba al escuchar sus pasos acercándose por el pasillo y la veía regresar a mi lado, cargada con un fardo de prendas infantiles. Chaquetitas de punto con botones de nácar descascarillados para las tardes en que refrescara, vestiditos de nido de abeja y volantes que crujían, lazos de raso y horquillas con pequeñas flores de tela mustia para el pelo, calcetines de perlé egipcio y merceditas de charol negro para calzarme, espantosas y enormes bragas de ganchillo. Cada año era lo mismo. Un decadente ajuar en miniatura parecía brotar del armario de nogal por generación espontánea y yo sabía que a partir de entonces venía cuando la abuela me disfrazaba de niña años 40. Y como sin querer, se olvidaba de mi nombre. Los días que estaba por venir, yo me llamaba Monsita. Por eso me subía cabizbaja al 850 Granate de mi padre e insistía en dejarme el pelo suelto durante el viaje. Sabía que volvería 3 semanas después apestando a colonia y con unas trenzas tan apretadas que a la fuerza se me pondría cara de mongólica. Así que pasaba todo el trayecto pegada a la ventanilla, sintiendo cómo el aire me golpeaba en la cara y me alborotaba el flequillo. En cuanto a la casa del pueblo, solo puedo decir que hubiera resultado bonita de no ser por toda la tristeza que había quedado atrapada entre sus paredes. Era un edificio de 3 plantas que siempre se me antojó fantasmal, como un caballero elegante que nunca se hubiera recuperado de una gran tragedia y permaneciera de espaldas al mundo. En cuanto cruzaba su umbral, se adueñaba de ti una implacable melancolía que parecía flotar en el ambiente igual que el perfume de violetas de mi abuela. La casa siempre estaba en sombras y no se oía ni un alma, porque mi abuela no encendía nunca la televisión Vanguard en blanco y negro y no tenía radio. Aquellos días de julio los pasábamos solas las dos. Mis padres trabajaban y mis tíos y primos se marchaban a veranear a Peñíscola, así que nadie de la familia se enteró nunca de que yo me convertía en un mal remedo de mi tía Monsita y recorría como un pequeño fantasma el pasillo en sombras, contando los rosarios de mi abuela que adornaban las paredes y recitándome para mis adentros los materiales que se habían empleado en su fabricación. Este de pétalos de rosa, este de huesecitos de oliva, este de cuentas de cristal de roca, este de porcelana rusa, este de azabache negro. También me entretenía contemplando al melancólico Jesucristo con cara de actor de cine y corazón llameante que parecía mirar siempre en dirección a la ventana, o contando los dedos y las bocas de las personas que salían en la reproducción del Guernica que mi tío colocó en el salón, a pesar de la reticencia de mi abuela, que hubiera preferido ver colgada en la pared una cosa más agradable y colorida, como la gallinita ciega de Goya, en lugar de ese celemín de monigotes horrorosos en blanco y negro. Después de comer, hojeaba las vidas de santos que había en el revistero de la salita china, llamada así por los 2 jarrones y el tapiz de inspiración supuestamente oriental que la adornaban, deseando hacerme mártir y morir apedreada por un ejército de negritos paganos, o bien dormía la siesta para aburrirme menos rato. No había juguetes a mi alcance, y la abuela no me dejaba ni acercarme a las antiguas cuadras habilitadas como trastero, donde mi tío guardaba su colección de numerosos atrasados del penthouse. Allí yacían también, bajo custodia, algunos pequeños tesoros que en vida habían pertenecido a Monsita. En ocasiones, mi abuela entraba por algún bote de cristal vacío para hacer conserva y yo conseguía escabullirme y mirar en el interior de aquel desván maravilloso, donde olía a papel viejo y todavía, o eso me parecía a mí, un poco a paja seca. En el centro de la estancia, colocada sobre una mesa, improvisado altar, comadreaban varias peponas de porcelana ajada y se erigía la casa de muñecas con la que a día de hoy aún sigo soñando, abierta en canal como una granada. 3 pisos de ambiente victoriano repletos de mueblecitos lacados con suelos de azulejo blanco y negro y escalera de caracol.
Había una coqueta cocina de madera y estufa de carbón en la primera planta, y 2 cuartos de baño, cada uno equipado con su lavabo de porcelana y una de esas bañeras antiguas con patas en los laterales de la segunda. Pero si alguien me hubiera preguntado cuál era mi rincón favorito de aquella mansión, le hubiera contestado sin dudar que la alcoba de dama del tercer piso, a cuyo interior me asomaba con cara de gigante para mirar con ojos muy abiertos cada uno de sus primorosos detalles. Como en el dormitorio de la Rebeca de Manderley, allí no faltaba la elegante cama con dosel y colcha de raso, ni el tocador con espejo y butacón, ni el cepillo y el peine de plata, ni siquiera las mínimas zapatillas de tacón adornadas con plumas rosadas que languidecían como olvidadas a los pies del lecho. Recuerdo que siempre pensaba lo mismo. Ojalá pudiera cerrar los ojos y abrirlos de nuevo para encontrarme viviendo aquí, en esta habitación de princesa. Ojalá pudiera vivir aquí y la abuela no me encontrara y se volviera loca o se muriera de un susto. Aquellos días de mi infancia transcurrían a cámara lenta, como si estuviéramos dentro de un acuario y todo respirara a un ritmo distinto, amortiguado. Yo esperaba ansiosa que llegara la hora del paseo por el Parque de la Virgen, porque era el único momento de la jornada en que salía del caserón, siempre de la mano de mi abuela, y podía oler las dalias mojadas del jardín o escuchar las voces de otras personas. Las vecinas no se extrañaban de verme ataviada de aquella guisa y a veces incluso a mí se me olvidaba que había habido un tiempo anterior, no muy lejano, en que no parecía un repollo con patas ni me llamaba Moncita. A partir de la segunda semana de estancia en el pueblo, empezaba a acostumbrarme a la farsa y casi asumía que era la hijita de aquella señora momificada que me preparaba rebanadas de pan con aceite y azúcar para merendar y me mandaba rezar media hora de rodillas junto a la cama antes de irme a dormir. Pero las cosas cambiaron inesperadamente el verano en que cumplí 9 años. Durante el invierno pegué un estirón que causó bastantes quebraderos de cabeza a mi pobre madre, porque ninguna de las prendas del año anterior me servía, y con gran alegría por mi parte hubo que renovar por completo mi vestuario al llegar la primavera. La abuela mandó a buscarme como cada julio, pero la sonrisa se le congeló en el rostro cuando vio salir del coche aquellas piernas larguiruchas que me habían crecido en tan solo unos meses. Al quedarnos solas, ya no vino a mi encuentro con los frondosos vestidos de angelito de mi tía. Simplemente se limitó a indicarme que esta vez ocuparía el dormitorio del tejado porque era más grande y más fresco por las noches. Al subir las escaleras arrastrando mi maleta, caí en la cuenta de que también era la habitación más alejada de su alcoba. Fue sin duda uno de los mejores veranos de mi vida. La abuela ya no se molestaba en mantenerme guardada bajo 7 llaves y por primera vez comí ciruelas verdes recién cogidas del árbol y pude hojear las revistas guarras de mi tío con toda tranquilidad. Una tarde estaba sentada en las escaleras de casa, observando absorta una fila india de hormigas que transportaban las cáscaras de pipa que yo había arrojado al suelo, cuando de pronto una piedra me dio de lleno en la cabeza. Escuché unas risitas y así conocí a Alberto y Daniel, los nietos de la vecina, que eran muy rubios y también venían de la ciudad, aunque se asilvestraban apenas ponían el pie en el pueblo. Ellos me enseñaron a montar en bici y dónde estaban las zarzas que daban las moras más gordas. Por supuesto, me enamoré casi instantáneamente del mayor de los 2 hermanos, Alberto, que siempre me estaba tirando del pelo y no me quité los pantalones cortos en las 2 semanas que siguieron. Fue una pena que mi abuela empezara a sentirse indispuesta a los pocos días y mi padre tuviera que volver a recogerme más pronto de lo habitual para llevarme a Zaragoza. La abuela ya no reclamó mi compañía el verano siguiente. En realidad, nunca más lo hizo, y a lo largo de los años apenas volví a verla en un par de comidas familiares. Murió casi centenaria en su cama una noche del invierno pasado, y el notario nos convocó poco después a todos en su despacho para realizar la lectura del testamento. Así nos enteramos de que mi abuela había ordenado que todos sus bienes fueran repartidos entre sus hijos en 2 mitades simétricas, siempre y cuando respetaran su deseo de que la casa se vendiera inmediatamente, porque no quería bajo ningún concepto que sus descendientes la reformáramos en el futuro. Era una despedida propia de ella, que como de costumbre no admitía réplicas.
Así que 2 semanas después, mi tío, mi padre y yo viajamos al pueblo una mañana de sábado a bordo de un camión de mudanzas para desmontar los muebles y vaciar las habitaciones, antes de poner la casa en venta. Mientras los 2 hijos de mi abuela discutían acaloradamente acerca del sistema más óptimo para bajar por la escalera el armario de roble del dormitorio principal, yo recorrí el pasillo de los rosarios y me acerqué casi de puntillas a la habitación de la tía Moncita. Encontré puesta la llave victoriana en la cerradura de aquel ropero casi de juguete, como si llevara todo aquel tiempo esperándome. Le di la vuelta y cedió, con un suave quejido metálico. No me sorprendió demasiado comprobar que en el interior del mueble solo quedaban una hilera de perchas infantiles y 2 bolitas de alcanfor casi consumidas.